18 grupos forman la actual tercera división española. Los 4 primeros de cada uno han disputado entre sí el playoff para decidir las primeras 18 plazas de ascenso. Aún faltarían 2 cupos más por completar, además del ascendido vasco, pues el Portugalete Sestao ha sido aplazado por un positivo de COVID en un jugador del Portugalete. Pero hasta el día de hoy, estos han sido los ascendidos a la última segunda B de la historia, la que tendrá 100 equipos. En el grupo gallego el playoff lo han disputado Compostela y Barco por un lado y Ourense y Arosa por el otro. En la final, Compostela y Ourense se vieron las caras, primero y segundo en la liga regular, 2 grandes favoritos al ascenso si hubiera existido una promoción general. El Ourense Club de Fútbol abrió la lata, pero Pablo Antas puso las tablas. Con un final tenso y 3 rojas, finalmente la refundación del Compos sube a segunda B. El Lealtad de Villaviciosa, que no había perdido en toda la temporada regular, cedió ante el Caudal, que marcó un gran gol en los compases final de esa eliminatoria. Los de Mieres se enfrentaron en la final al Covadonga, que venció 2-0. Primero, gracias a este polémico gol por posible fuera de juego, y con el Caudal volcado buscando el empate, llegó el 2-0 en el 95. Así, el Covadonga se estrenará como equipo de segunda B. Tras 13 intentos, el Laredo regresa a segunda B 30 años después, al doblegar al Tropezón 3-1 en semifinales y a la Gimnástica de Torrelavega por 2-0 en la final. Jugará en la categoría de bronce por tercera vez en su historia. L'Hospitalet, Sant Andreu, Terrassa y Europa, casi nada, buscaban el ascenso por el lado catalán. En la final se encontraron L'Hospitalet y Terrassa, y el que fuese líder de la liga, el Hospi, se impuso tras el 1-1 final. El empate beneficiaba al equipo mejor clasificado, y en este caso, los del Valle Obregat regresan a segunda B. Intercity, Alcira y Atxeneta acudían a la promoción valenciana con más moral que el Alcoyano, sobre todo el Atxeneta de David Albelda, que llegaba con todo en contra como cuarto clasificado, y sin embargo acaba ascendiendo a segunda B por primera vez en toda su historia. El Alcoyano desperdició un penalti en el tiempo de descuento del primer tiempo. El Navalcarnero se benefició de su posición en la tabla general al empatar en la final ante el filial del Alcorcón, regresando así a segunda B una temporada después. El Zamora volvió a intentar el ascenso una vez más, en esta ocasión ante equipos conocidos como el Numancia B, el rival de semifinales, quien quizás no podía ascender si descendía el primer equipo, como al final ha ocurrido, y en la final ante la Gimnástica Segoviana, que no fue obstáculo, y el Estadio Ruta de la Plata volverá a ser de bronce tras 5 años alejado de ella. Derbi entre Linares y Real Jaén para iniciar el playoff del grupo este andaluz. Los de la capital se impusieron 0-1 ante el sólido líder y eterno rival, que ahora espera hacerse con uno de los 2 ascensos que restan por concretarse. El Ejido sería el rival del Jaén tras vencer 3-2 al Motril en un interesante encuentro. En la final, empate a 1 y ascenso para el Ejido. El Jerez Deportivo Fútbol Club tenía su primera gran oportunidad de ascender a segunda B. Para ello debía de vencer al Ciudad de Lucena, pero el empate a 1 los dejaba un año más en tercera. Por otro lado, el Betis B, el hueso más duro, se impuso a Utrera con contundencia. El filial bético demostró el gran equipo que tiene y regresa a segunda B tras vencer al Ciudad de Lucena en la final. El equipo balear que asciende a segunda B es el Poblense, tras imponerse al filial mallorquinista en la final por 2-1, a pesar de que iba por detrás en el marcador a falta de solo 10 minutos. El Tamaraceite, con viejos roqueros en sus filas como David García, David González, López Silva o Asdrúbal Padrón, venció al San Fernando 1-2 gracias a un doblete del ex cordobesista López Silva, que dio la vuelta al marcador para ascender al Tamaraceite por primera vez en su historia a segunda B. Lorca Deportiva pasó a la final tras empatar a 0 con el Mazarrón, mientras que el Atlético Pulpileño hacía lo propio con el Mar Menor en el playoff murciano. 0 goles en 2 partidos. Al menos en la final sí tuvimos. De hecho, desde muy temprano, pues en el minuto 2 se adelantaba el Lorca, pero el pulpileño conseguía empatar, y el empate al final otorgó el ascenso al Lorca. Villanovense y Cacereño se jugaron el ascenso extremeño tras dejar fuera a Extremadura B, que tampoco podía ascender por el descenso del primer equipo, y al Coria respectivamente. Tras el empate a 1 en la final, el villanovense certifica su regreso a la categoría de bronce. En Navarra, Mutilvera hizo oficio de su factor de líder para echar en semifinales al Pamplona tras empatar a 0. Más interesante fue el duelo entre el Betis Cozcor y el San Juan, donde los de Lecumberri se impusieron por 2-4. En la final, el Mutilvera volvió a mostrar su superioridad, venciendo 1-0 a Betis Cozcor y sellando así su regreso a segunda B.
Tras el ascenso de la Unión Deportiva Logroñés a Segunda, la Sociedad Deportiva Logroñés no quiso ser menos para ocupar su plaza en Segunda B. Se impuso 2-0 al Arnedo en semifinales, y el Barea, equipo que se tuvo que refundar por la venta de la plaza a la Unión Deportiva Logroñés cuando ascendió a Segunda B, sería su rival en la final tras apear al Casa la Reina. Ambos habían empatado a puntos en la tabla general y también empataron a 1 en la final, pero la Sociedad Deportiva Logroñés, por su condición de líder, es nuevo equipo de Segunda B. El Tarazona se impuso al filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, en la primera semifinal. El Brea, por su parte, dejó fuera al Teruel con un gol en el minuto 96. El líder Tarazona demostró por qué lo fue y goleó al Brea 3-0 en la final. Se estrenará en Segunda División B en la última edición de la historia, como la conocemos. Los ex de Segunda, Toledo y Guadalajara se enfrentaron a Socuéllamos y Quintanar por un puesto en la final manchega. Los del Salto del Caballo ni siquiera llegaron a ella, mientras que el Guadalajara tuvo que remontar el gol inicial del Quintanar para ser el rival del Socuéllamos en busca de la plaza de ascenso manchega, que finalmente fue a parar a la Yugo. Ya queda menos para saber qué 100 equipos formarán parte de esta Segunda B histórica 2020-2021. Si te gustaría saber cómo se va a jugar esta competición de la próxima temporada, que aún hay algo de dudas, déjame tu like, tu comentario y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Mañana descubriremos qué 2 plazas dejan los equipos que asciendan a Segunda y qué 2 se quedarán con nosotros en esta Segunda B especial de 100 equipos. Sin más, me despido hasta ese próximo vídeo. Hasta pronto, mister.